Estamos en vivo ya. Bueno, este es nuestro primer encuentro, primer ciclo de charlas que vamos a comenzar a hacer en nuestro centro de estudio avanzando los pacientes y sueños. Estamos un poco nerviosos porque queremos que las cosas resulten bien. Queremos ser un aporte a la comunidad en estas circunstancias que estamos. Y es por eso que decidimos instaurar una serie de charlas abiertas a la comunidad sobre temas, básicamente la comunidad de pacientes con dolor y con el sueño, porque en estas circunstancias que estamos, la cuarentena, la pandemia, esto de estar encerrado, la incertidumbre, nos ha provocado a todos, ya hablo por mí, nos ha provocado una serie de parajustes mentales, emocionales, no saber qué hacer, no saber qué pasos dar, mucha gente lo está pasando mal, mucha gente está con problemas económicos, con problemas de salud, y que a veces complican más todavía. Algunos, muchos, están solos en sus casas, en sus lugares donde habitan, y por lo tanto esto es un gran desafío emocional. Yo he tenido que, al igual que todos, probablemente he tenido que recurrir a distintas estrategias, y es por eso que, sabiendo que tenemos nosotros en nuestro centro de estudio avanzado un psicólogo clínico que es experto en dolor, en cómo manejar un poco la ansiedad, fue que decidimos comenzar entonces a apoyar a la comunidad con nuestros profesionales. Y es por esto que dejo con ustedes a nuestro psicólogo clínico, Leonardo Carrasco, quien nos va a ayudar un poco a entender cómo funciona esto, de cómo poder, qué estrategias poder tener para poder eh, salir, soportar un poco esta situación. Así que Leo, te dejo la palabra, cuéntanos un poco esto de sentir dolor, por qué en el fondo, después yo puedo hablar un poco sobre por qué en el fondo una situación de este tipo pudiera afectar, hacer que las personas sientan más dolor, incluso generar dolores nuevos, pero vamos a tratar de ver cuál es la perspectiva actual respecto de por qué en el fondo sentimos dolor y por qué en estas circunstancias puede ser agravado. Leo, dale. Bien, bueno, primero agradecer el espacio. Es toda una oportunidad también de compartir la experiencia que hemos tenido acompañando pacientes que sufren dolores, dolores de diversa naturaleza, con el equipo de especialistas que vienen tratando a estos pacientes hace mucho tiempo. He podido sumarme a este equipo y bueno, y en esa exploración, claro, hemos descubierto muchas cosas muy interesantes que vienen también a revolucionar la comprensión que teníamos respecto del dolor, y desde mi especialidad como psicólogo, el poder acompañar a estas personas en estos momentos difíciles en que estamos todos inquietos, ¿no es cierto? Nos sentimos muchas veces, bueno, todos los días nerviosos, lidiando con cierta incertidumbre del futuro, algunos con problemas económicos, algunos quizá con problemas de salud que son crónicos, ¿no? Y que necesitan asistencia permanente, continua, y que han podido asistir a estos centros de salud con toda tranquilidad. Asimismo, los pacientes que atendemos, ¿no? Rod ha estado ahí, Rodrigo ha estado atendiendo pacientes, ¿no es cierto?, de manera remota, TLCA2 ha estado activo, ¿no es cierto?, atendiendo a estos pacientes que tienen necesidades. Vamos a hacer una conversación que está orientada a focalizar la experiencia del dolor, ¿no?, a través de lo que llamamos el fenómeno de la comprensión, ¿no? Una estrategia psicoeducativa. Se ha demostrado que los pacientes que experimentan dolores, las personas que experimentamos dolores, cuando tenemos mayor comprensión respecto de por qué esos dolores pueden estar con nosotros, acompañarnos, por qué se vuelven más intensos, cuál es la relación entre los dolores y las emociones, ¿sí? Experimentan beneficios. Tiene que ver quizá con la sensación de control respecto a la experiencia, también con la percepción de ser más eficaces a la hora de gestionar estos estados emocionales difíciles, que suele resultar en un alivio, ¿no?, de la experiencia del dolor. Así que nos vamos a entrar, si te parece, Rod. ¿Ok? O sea, te leo, antes de comenzar, o sea, ¿tú crees que uno puede, mediante estrategias como que tú nos vas a entregar, uno puede de alguna forma manejar un poco el dolor que siente, independiente de, estamos hablando de medidas que no son fármacos, no son medicamentos, no son eventualmente, o sea, uno podría eventualmente como paciente agarrar alguna de estas herramientas que tú nos vas a dar para sentir menos dolor efectivamente? Bueno, sí, la experiencia tanto científica, ¿no?, que ha sido estudiada, así como la experiencia de las personas que me ha tocado acompañar, la experiencia de Ujú. otros colegas que acompañan pacientes que sienten dolores persistentes o crónicos, muy intensos, que afectan mucho la vida, ¿no?, y que hacen muy difícil a veces seguir con un proyecto de vida, ¿no? Y por lo tanto ese impacto es grande.
tienen la experiencia de sentir en carne propia cómo algunas herramientas, algunas técnicas que tienen que ver con la forma de aproximarme a la experiencia del dolor, cómo ser capaz de observar, ¿no? Utilizar esta capacidad hermosa que tenemos los seres humanos de tomar conciencia, ¿no? De lo que nos ocurre, tomar conciencia de que tenemos un cuerpo, ¿no? Un cuerpo que siente, tomar conciencia de que tenemos emociones, tomar conciencia también de que gran parte de lo que explica la naturaleza de la mente está en el cerebro, ¿no? Y un cerebro que evolucionó para que sobrevivamos, ¿no? No un cerebro que evolucionó Qué para power, que ¿no? seamos felices, ¿no? Qué super Y power tu bueno, cerebro, ¿no? y claro, muy potente, ¿no? Conocer el cerebro, su funcionamiento, son cosas que nos pueden ayudar. Vamos a hacer una práctica que está en el marco amplio de las estrategias de mindfulness para ayudar a los pacientes que están teniendo sensaciones dolorosas difíciles. Vamos a hacerlo más adelante durante esta conversación, ¿sí? Así que quienes nos puedan estar siguiendo pueden acompañarnos también, quizá, y seguir esta práctica, para que podamos ver en Hacer carne preguntas, propia, ¿no? Cómo se hacer experimenta, ¿sí? preguntas. Al final, esperamos, los últimos 15 minutos sean muchas preguntas, muchas dudas. Ojalá que interactuamos, ojalá que podamos conectar con la comunidad que nos está escuchando y recibir las preguntas y tratar de resolver las dudas que puedan tener. Esa Esa es es la la idea, idea, apoyar. ¿sí? Que no sea una charla, Exactamente. que sea algo que realmente sea útil. Exactamente, así que esperamos, bueno, brindar este espacio, ¿no? Un espacio de cuidado, de observación también y de toma de conciencia, ¿no? Para que podamos ser más efectivos a la hora de tener una vida que tenga valor, ¿no? Y que tenga sentido, que es lo que nos corresponde a todos, ¿no? Vamos a ver esta presentación que hemos preparado con harto Dale, cariño, dale, dale, comprendiendo dale. el dolor en el cerebro, la mente y el corazón, así que vamos a visitar estos tres grandes lugares, ¿no? El cerebro, la mente y el corazón durante esta conversación. Una breve referencia a lo que es el dolor, ¿sí? El dolor es una experiencia sensorial y emocional que está ahí para alertarnos y protegernos, ¿bien? Todos hemos sentido dolor alguna vez, el dolor es parte de la vida, ¿sí? De hecho tenemos sensores, ¿no? En todo el cuerpo que están ahí solamente para conducir señales dolorosas. Por ejemplo, si yo voy a tocar un fuego, ¿no es cierto? Rápidamente la experiencia de sentir dolor me hace quitar la mano, ¿no? Y eso me ayuda a protegerme, ¿sí? Bueno, vamos a destacar el concepto de la experiencia sensorial y emocional, porque el dolor y las emociones van juntas, ¿sí? Hemos visto que en el cerebro hay las vías neuronales comparten, ¿no? El fenómeno del dolor con el fenómeno de las emociones. Tú de esto sabes muchísimo, Rod, así que si quieres compartirnos algo mientras Sí, dale, dale, yo voy estamos. metiendo la cuchara cuando crea que puedo aportar. Súper bien, entonces, bueno, si el dolor y las emociones defensivas, ya vamos a ver a cuáles nos referimos, usan las mismas vías neuronales, ¿bien? Probablemente tengan mucho en común, ¿sí? Bueno, el dolor es parte de un sistema más grande de protección, ¿sí? El cerebro puede crear dolor incluso cuando sentimos miedo, tristeza o rabia, ¿no? La experiencia científica de poder haber mirado el cerebro y darnos cuenta que es muy importante el cerebro, la producción de la experiencia del dolor nos ha permitido seguir profundizando en esta idea de que el dolor crónico, ¿sí? El cerebro se ha vuelto sobreprotector. O sea, si hay algo que falla en el dolor persistente, que vuelve, ¿sí? Es porque nuestro cerebro se ha vuelto sobreprotector y por lo tanto no ha podido apagar la alarma, ¿sí? Eso es súper interesante. Es re difícil poder provocar cosas. Lo que se dice es que la conciencia, la mente, en el fondo, tiene tantas cosas que tiene que poner atención, desde subir una escalera, bajar, preocuparse del timbre, que el ruido, que los sonidos. Entonces, la capacidad de la conciencia de que en el fondo algo que ocurre en el cuerpo llame la atención de la conciencia, digamos, de la corteza, es porque tiene que haber una señalización neuronal repotente. Entonces, cuando viene un daño, cualquier cosa, aparece la señalización al cerebro y el cerebro dice, oye, algo está pasando, ¿dónde está pasando esto? ¿Qué está pasando? Y se conecta con todas estas cosas y el cerebro como que se prende. Y es interesante, o sea, porque el dolor es una señal de alerta, o sea, tiene que tener esa función de decir, aquí estoy, tranquilidad, ¿no? Exactamente, claro, es como una sirena de ambulancia, ¿no? Que está ahí, tiene Exacto. que ser fuerte, intensa para llamar nuestra atención y poder ponernos a salvo, ¿no? O evitar o prevenir mayor daño. Como Lo que tiene que interesante de prevalecer esto es esta que, señal sobre otras. exactamente, de hecho, es muy interesante porque muchos de los pacientes que nos toca acompañar ¿bien? Tienen la experiencia de que sus heridas, los daños, las inflamaciones hayan sanado, el dolor puede persistir, ¿sí? Ujú. Esto nos habla de cómo el sistema de dolor puede manifestarse de forma bastante independiente a la herida, ¿bien? O al daño original, ¿sí? Ujú. Esto quiere decir que hay una memoria del dolor asociado a estados emocionales intensos. ¿Mm?
Esto O quiere sea, decir que nuestro ah, sistema de dolor aprende, ¿sí? Aprende. exacto, aprendizaje. Eso es increíble. Esa cosa lo aprendimos hace muy poco, diría yo, en las ciencias, 10, 15 años atrás, 20 años atrás, donde que en el fondo hay un aprendizaje neuronal incluso, no solamente el aprendizaje como conductual, que está acostumbrado a aprender alguna técnica, una cosa así, sino que el cerebro, de alguna forma, tanto tiempo a veces una señal está dando vueltas, está mandando la señal al cerebro y el cerebro aprende a tener dolor. Es como un estado de aprendizaje, no solamente como memorizar, sino que el cerebro como que las vías se privilegian más del dolor. Exactamente esto, bueno, las personas que sufren dolores recurrentes e intensos pueden estar escuchando esta conversación y probablemente van a hacer referencia a cómo muchas veces cuesta distinguir entre la experiencia de sentir dolor y tener un estado emocional difícil, ¿no? Como tristeza, rabia o miedo asociado al dolor, ¿sí? Bueno, esta misma memoria del dolor es la que explica cómo, bueno, hemos aprendido de cosas atroces que han pasado en la historia de la humanidad, como en las guerras, ¿no? Por ejemplo, en los traumas de guerra, muchas personas que han tenido mutilaciones o grandes heridas, ¿bien? Han experimentado lo que se llama un estrés postraumático. Bueno, ¿cuál es el fenómeno interesante de eso? Que, por ejemplo, hay un caso documentado, estudiado, donde un soldado que fue rescatado en un helicóptero, bien, que tuvo grandes heridas, experimentó mucho dolor, mucho tiempo después, 5, 10 años después, iba caminando por la calle, escucha un helicóptero muy cerca, ¿no? E inmediatamente comenzó a sentir el dolor que experimentó en ese minuto en todas las cicatrices, ¿no? Que habían quedado registradas en su cuerpo. O sea, pese a que su cuerpo había sanado, ¿sí? La experiencia del dolor retornó dada un disparador o una clave, ¿no? Que activó esa memoria de dolor. ¿Mm? Impresionante eso. Sí, pues bueno, por eso hablemos un poquito del sistema de dolor, Rod, ¿te Dale, parece? dale, dale. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, el cerebro, que es como el centro de operaciones del cuerpo, ¿no? Donde se coordinan muchas funciones corporales, también donde tenemos estructuras como la ínsula, ¿no es cierto?, que reúne mucha información sensorial de todo el cuerpo, ¿sí? Así que vamos a hablar un poco del sistema de dolor. Primero, recordar que el sistema de dolor es muy hábil, aprende rápidamente, conecta con otras áreas y se vuelve, ¿cierto?, cada vez más sensible. Esto es interesante porque Exacto. cuando una crisis de dolor se vuelve recurrente, nuestro cerebro se vuelve sensible a las señales de dolor, por lo tanto la posibilidad de que ese dolor persista aumenta. ¿Mm? Exacto. Eso es interesante porque en el fondo como que uno piensa, por ejemplo, en un corte, me hago un corte en el dedo o en la mano y esa señal viaja hasta el cerebro, pero no solamente viaja hasta decir, hasta la corteza y decir, oye, me está doliendo el abrazo, sino que en el camino va repartiendo señalizaciones y va a decir, entonces la persona dice un corte. Ese corte se va a conectar con un área emocional del cerebro, ¿cierto? Un sistema límbico, frontal. Entonces la gente va a decir, onda, tengo que tener miedo por esto, y para tener miedo tengo que estar también con la memoria de eventos pasados. ¿Se ha tenido alguna vez una experiencia Exactamente. parecida? Y si esa experiencia parecida fue una experiencia emocional terrible o no. Entonces, en el fondo, la persona sufre un corte, son dos cerebros completamente distintos, mismo corte, experiencia, digamos, memoria, experiencia afectiva, y también el tema de la reacción física que ocurre, y eso en relación también a genética, que todos somos distintos. Entonces tenemos Además, experiencias, entonces finalmente hay cerebros que son más pronos a ciertas características, a tener más dolor o a tener más dolor más crónico, y esas personas van a tener una bifurcación de la información que va a ser un poco distinta. Es re loco esto, pero sí, es... exactamente. Por eso es importante que las personas que experimentan dolores persistentes, que además se han vuelto móviles, ¿no? Que no siempre vuelven al mismo lugar y todo, hagan una revisión respecto de cuáles han sido, ¿no es cierto?, sus traumas del pasado, cómo han sido sus infancias, ¿no? Vamos a hablar un poquito más adelante de eso, porque probablemente las señales, ¿no?, que están inscritas en este cerebro, en este sistema de dolor, están muy intrincadas, ¿no? Y están conectadas con experiencias emocionales difíciles y a veces no sentimos la emoción y sentimos el dolor. ¿M? Esto, además, tenemos cierta evidencia de que incluso el sistema de dolor puede activarse sin que haya la presencia de una herida de daño, ¿no? Además, sabemos que muchas veces nuestra cerebro no sabe distinguir entre un daño físico y un daño emocional. Y esto es muy interesante en muchos estudios que a través de las imágenes cerebrales hemos podido ver que cuando una persona, por ejemplo, es rechazada por otra, bien, por ejemplo, cuando termina una relación de pareja, ¿no? Y esta persona sufre por haber sido rechazada, activa las mismas zonas del sistema somatosensorial que se activan cuando uno siente dolor. Así que los dolores del corazón van muy de la mano con los dolores del cuerpo. ¿Mm? Eso lo vemos todo el día como clínico, esto de, de- Sí, de muchas veces ver, a pesar de que tener muchas veces un foco en algo orgánico, o sea, por ejemplo, una articulación que puede estar inflamada, alguna estructura que puede estar con daño, que está señalizando, el, el- el,
la experiencia emocional es finalmente una de las que puede, o sea, qué loco esto de que en el fondo, tú me estás diciendo que cuando hablas de daño físico emocional te refieres, por ejemplo, si yo sufro un trauma emocional, ese trauma emocional puede entonces generar una experiencia emocional parecida al dolor, o puede sentir dolor, el mismo dolor que una persona siente frente a algo inflamatorio. Puede sentir dolor, sí, sin duda puede sentir dolor. Ahora, como tú bien dices, todas las personas somos tan únicas, ¿no? Que depende de muchos factores. Por eso es que es tan interesante poder aproximarse a la historia de dolor de cada una de las personas que sufren dolores crónicos. Y ahí vamos encontrando ciertas claves, ¿no? Lo importante es que sea la misma persona, que al aumentar su capacidad de conciencia, de tener más conciencia respecto de sus estados corporales, pero también emocionales, ¿no? Y lo que está ocurriendo en sus mentes, logran ellos mismos a veces asociar, ¿sí? Y una vez que logran asociar, aparece un camino hacia la posibilidad de aliviar esos dolores, ¿no? Que atormentan mucho la vida. El sistema de dolor es capaz de producir dolor como una forma de autoprotección. ¿M? Eso como en resumen, yo creo que es algo interesante que está en la primera línea hoy día de los tratamientos. Las personas tendemos a enemistarnos mucho con nuestros dolores, ¿no? Y nos quejamos de ellos y no los queremos. Bueno, esa misma reactividad emocional de no quererlos, rechazarlos, genera un círculo vicioso, ¿no? Por ejemplo, el círculo vicioso que está bien identificado entre dolor, el miedo al dolor produce más dolor, ¿no? El miedo al dolor. Dolor, miedo, dolor, miedo, dolor, ¿no? Y se va Eso generando un es círculo que amplifica las señales dolorosas. exacto, o sea, las señales se pueden amplificar y ahí está la mente. Ahí está la mente. Ahí está Ahí la está la mente, mira, aparece la mente, ¿no? En esta forma de representar, ¿no? Esto que llamamos como el espacio mental, la mente, la vida interior, ¿no? La vida interior es muy rica. De hecho, uno puede ver una persona que aparentemente está como neutra, silenciosa, pero sabemos que en sus mentes puede estarse desplegando una serie de pensamientos, creencias, ideas, diálogos internos, ¿no? Aquellos que trabajamos desde la perspectiva relacional, sabemos que la naturaleza de la mente es relacional. Estamos siempre conversando en nuestras mentes, ¿no? Se establecen diálogos. Tiene que ver mucho con la naturaleza de nuestro origen. Como seres humanos siempre nacemos en los brazos de otros, ¿no? Otros que nos hablan, que nos tocan, que nos cuidan, ¿no? Y estos diálogos y vínculos se internalizan. Vamos a hablar un poco de la mente y qué nos pasa en la mente cuando sentimos dolor. Quizás muchos se van a identificar con esto. Primero hacer una seña. Aquí tenemos a la Mona Lisa, ¿no? Que tiene una cara tradicional muy neutra, ¿no? Pero probablemente ella internamente estaba pensando muchas cosas mientras estaba siendo pintada. A lo mejor estaba pensando algo así como, uy, si me está pasando algo grave en este lugar que me duele y que siento, ¿se Sí. preocupará mi familia por mí? Y empezamos a asociar preocupaciones, ¿no? Que están ahí y que están determinando la experiencia de nuestro sistema nervioso. ¿Cómo es esto? Bueno, porque nuestro cerebro nos sabe distinguir entre una experiencia real e inminente de una experiencia imaginada o anticipada. En ambos casos activa el mismo tipo de reacción de estrés, ¿sí? Una reacción fisiológica. O Podemos hacer sea, un ejercicio ahora si te me parece, parece, pero Rod. Me eso encantaría hacerlo. para entender un poco este punto. Tú me quieres decir que en el fondo, por ejemplo, si yo veo una película de guerra, si yo veo una película de guerra o una película triste con un final triste, esos que son dramáticos, esas películas que son puro drama, tú me dices que uno puede experimentar amenaza como algo real. O sea, si yo veo una película y me meto en la película, esa amenaza que sufre el personaje principal, ¿puedo sufrirla yo? O sea, ¿el cerebro es Mira, capaz de distinguir un poco eso? exactamente, para nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro, que funciona siempre a nivel subconsciente, ¿bien? Sistema nervioso autónomo que está ahí siempre atento para protegernos, aunque nosotros estemos focalizados, por ejemplo, en algo como una película, está siendo impactado por esta información difícil, de herido, de dolor emocional, ¿no? Y está activando en nosotros una serie de mecanismos autonómicos, por ejemplo, la reacción de estrés, ¿sí? Me gustaría hacer un experimento simple, esto lo llamamos la fenomenología del limón, Dale, dale. ¿bien? Vamos a Dale. ver si nos resulta. Yo les invito a ocupar esta capacidad de la mente que es hermosa, que es la capacidad de la imaginación, ¿bien? Y que nos hace tan humanos, ¿no? Ojalá uno siempre estuviera imaginando cosas bellas, futuros hermosos, proyectos, soluciones, vacunas, ¿no? Ahora para la pandemia, ¿no? Y bueno, uno se llena de esperanza, ¿sí? Pero la verdad es que tenemos hartos estudios respecto de los fenómenos de la mente, de que en general nuestra mente está más atascada y está pensando cosas negativas. Esto debe ser por esta
por esta clave de que nuestro cerebro evolucionó para sobrevivir y no para ser felices. Por eso que para ser felices hay que esforzarse un poco. Bueno, vamos a hacer una prueba. Los invito a ocupar esto que yo llamo el casco de realidad virtual, que es nuestro cerebro. Vamos a cerrar los ojos, ¿sí? Vamos a conectarnos con una respiración para traer la mente al momento presente y para experimentar en primera persona esto que es hermoso, ¿no? Que es tener un cerebro que nos permite imaginar. Los voy a invitar a que imaginemos que estamos en un lugar desértico, seco, tiene mucha sed. ¿Bien? Imagínense que a lo lejos hay un árbol. Acerquémonos a ese árbol, a cobijarnos en su sombra. Cuando llego ahí, me doy cuenta que este árbol es un hermoso, lleno de frutos, limonero. Está lleno de limones. Los invito a tomar un limón y estrujar el jugo del limón en la boca. Y que intenten observar con conciencia qué es lo que ocurre en su cuerpo. ¿Qué ocurre como sensación corporal cuando se imaginan estrujando el jugo del limón en la boca? Miren el jugo como entra en su boca, en su paladar. Bien, vamos a abrir los ojos, conectar nuevamente con esta conversación. Probablemente muchos de ustedes tuvieron sensaciones en la boca, ¿no es cierto? Salivaron más. ¿Qué te pasó a ti, Rod? ¿Tuviste esa experiencia? Una experiencia que se empezó a salivar un poco, como que se aprietan un poquito las glándulas, ¿no? Como ¿No es que cierto? Uno empieza a sentir eso rico del limón, ¿no? Que para algunas personas es desagradable, para otras es muy agradable. Bueno, como un ¿qué, concepto qué, cuando chico. ¿qué quisimos demostrar con esto? Probablemente ninguno de ustedes en este momento estaba comiendo limón. Bueno, si alguien lo está haciendo, le pido disculpas por el ejercicio. Pero quizá la mayoría de nosotros simplemente trajo un limón en su imaginación. De su imaginación obtuvo un limón y lo estrujó en su boca. Bueno, su sistema nervioso, el órgano de los sentidos, activó la reacción fisiológica de salivar para digerir el jugo del limón. O sea, las glándulas salivales no supieron distinguir nítidamente si era un limón real el que iban a digerir o era el limón imaginario. En ambos casos su organismo experimentó la misma reacción fisiológica. O sea, cuando yo me imagino un limón, mi boca saliva. No tiene que haber un limón real. Bueno, cambiemos el limón por otro objeto imaginario. Traigamos una experiencia de una separación tormentosa. Traigamos la experiencia de una enfermedad o de un dolor que nos atormenta diariamente. Bueno, nuestro sistema nervioso autónomo también va a reaccionar y va probablemente a activar las glándulas suprarrenales y va a liberar neurohormonas como el cortisol, la epinefrina, para estresarnos y prepararnos para defendernos. ¿Sí? Entonces, esta es una cualidad hermosa porque nos demuestra que lo que pasa en la mente no es neutro. Siempre está afectando nuestra corporalidad. Dicho esto, vamos a hacer referencia a aquello que les pasa frecuentemente a los pacientes que sienten dolor en estos diálogos internos de la mente, ¿no? Bueno, abundan los pensamientos catastróficos. Una sensación dolorosa y difícil tiende a llevar nuestra experiencia mental al escenario más negativo, a que ese dolor corresponde a una enfermedad, por ejemplo, intratable o difícil. Quizá la idea de que nunca vamos a abandonar esta experiencia del dolor. Quizá nos lleva a conectar un pensamiento catastrófico de que, por ejemplo, por sentir dolor nadie va a querer estar con nosotros, por sentirnos indeseables. ¿Sí? Esto también nos lleva a esta otra experiencia muy frecuente en las personas que sienten dolores intensos y recurrentes. Invito ahí a opinar en los comentarios de YouTube, ¿no? Si es que alguien ha experimentado esta experiencia de la autocrítica negativa. Es algo que encuentro muy frecuentemente en las personas que experimentan dolores, que tienen dolores persistentes o crónicos. Pero, ¿qué significa eso, Leo? ¿Significa autocrítica negativa? ¿Significa que respecto del dolor en general son personas que son muy autocríticas, que se maltratan, se Mira, automaltratan, digamos? ¿O un, tiene que un, ver exclusivamente con el tema de, yo soy culpable de mi dolor, yo soy un... ¿Tiene que ver con el dolor o son personas que tienden a ser autocríticas en general con la vida? Mira, hemos podido observar ciertos rasgos de la personalidad de personas que suelen ser muy perfeccionistas, por ejemplo, ¿no? Y que suelen estar muy ávidas de atención, porque para ser perfeccionista hay que estar atento a muchas cosas, ¿no? Intentar controlar aspectos de la realidad que a veces son incontrolables, ¿no? Bueno, efectivamente esas personas que al ser perfeccionistas tienden a ser muy autocríticas y muy devaluadoras cuando cometen un error, por ejemplo. Otras personas
como dices tú, cuando sienten dolor, están viviendo una experiencia emocional tan difícil y negativa, ¿no? Que comienzan a decirse a sí mismos que están fallados, que están mal, que merecen sentir el dolor, por ejemplo, ¿sí? Sí. O bien que tienen tanta mala suerte que la vida no los acompaña, etcétera, ¿no? Son charlas, conversaciones que tenemos con nosotros mismos que suelen ser muy autocríticas y negativas. Esto está no solo en las personas que experimentan dolor, sino que parece ser un rasgo bastante dominante en las personas que sufren de enfermedades mentales en general, ¿no? O que tienen mucho sufrimiento asociado a las condiciones de vivir. ¿M? Estos pensamientos catastróficos y la autocrítica negativa, el problema es que surgen automáticamente. Mi mente no me pide permiso para comenzar a producir todos estos pensamientos, y además surgen como un tren. O sea que no solo basta con que piense una cosa, sino que me lleve inmediatamente a asociarla a otra, a otra, a otra. Y algo que comienza con un dolor termina con la idea de que mi vida no vale la pena ser vivida, digamos. ¿M? O O sea, que es como que siempre. un pensamiento negativo, uno tras otro. Exactamente, o bien No como te- un racimo. Eso es muy interesante cuando los pacientes logramos que ellos logren desarrollar esta habilidad de observar con perspectiva sus pensamientos, se logran Ujú. dar cuenta que ellos no son sus pensamientos, eso es lo primero, que somos una conciencia que es capaz de observar sus pensamientos, y cuando ellos logran esa habilidad, se dan cuenta que tenemos muchos pensamientos que son como un racimo. O sea, O sea, pero en estoy el fondo, pensando en una cosa y rápidamente la asocio a otra, y a o sea, otra, y a otra, finalmente y voy conectando contenidos negativos. llegáis al final del camino con una construcción, con un castillo de naipes armado que se basó en un pensamiento y terminas después sintiendo una emoción producto de una serie de cosas que ocurrieron al final, y uno termina con el producto final de estar mal, siendo que comenzó en la mente a jugar con cosas, ¿o no? Exactamente. De hecho, es tanto así que nuestro cerebro termina, ¿no? Nuestro cerebro, nuestra experiencia emocional, ¿no es cierto? Nuestro corazón, ¿sí? Nuestra mente, comienza a estar bastante convencida de las cosas que nos estamos repitiendo en nuestra mente diariamente. De nuestras Y ese es el construcciones. problema, cuando yo ya estoy convencido que mi vida es miserable porque siento dolor, bueno, comienza a afectarse mi identidad. Y después me cuesta distinguir lo que es la experiencia de sentir dolor respecto de quién yo soy y cuáles son mis propósitos y por qué me levanto día tras día, digamos. ¿M? Abunda la inseguridad y la desesperanza de los pacientes que experimentan dolor crónico, y bueno, a eso estamos los llamados, los psicólogos que los acompañamos, ¿no? A que ellos puedan encontrar nuevos propósitos y vivir una vida a pesar del dolor, ¿sí? Ahora, Pensamiento catastrófico sobre Leo, pensamiento catastrófico, volviendo al primer punto, tiene que ver entonces con miedo, básicamente, ¿no? Miedo sobre el futuro. El catástrofe, uno piensa en catástrofe, uno piensa como que algo malo va a pasar, o algo muy malo va a pasar en el futuro, y eso te inunda, ¿no? sí, mira, probablemente muchos de nosotros estamos tomando hartas precauciones, ¿no? Para no contagiarnos con el virus que anda por ahí dando vueltas, que además es un virus que es invisible, ¿no? Entonces, obviamente va generando en nosotros una serie de especulaciones. Tratamos de seguir ciertas formas para lavado de manos, qué sé yo, todas las cosas que nos han indicado, cuarentena, ¿vale? Pero probablemente muchos de nosotros nos hemos imaginado la situación de contraer el virus. Mm. Y a veces decimos, bueno, si me lo contraigo, no soy población de riesgo, probablemente sobreviva. Pero algunos de nosotros quizás Un Leo, pero pensaban que. yo estoy en pulsión de riesgo. Ah, mira, si alguno de nosotros experimenta eso, quizás alguno también ha llevado su imaginación a conectarse con la idea de que uno se contagia y que probablemente las cosas no van a ir bien. Mm. Y que a lo mejor yo soy vulnerable y el virus me va a pegar y me va a pegar mal y quizá tengo que ir a una UCI. Y si no hay ventiladores mecánicos disponibles cuando yo me enferme, y si tarde o temprano tengo que enfermarme y se resulta que yo quedo con secuelas o me va mal, o finalmente de esto, qué sé yo, nunca más voy a poder ser una persona saludable, nunca más voy a poder tener amistades, etcétera, por esto del confinamiento, porque se han enfriado mis vínculos, etcétera, ¿no? Esas son formas de entender cómo el pensamiento catastrófico empieza a tomar el control de nuestras mentes, ¿no? Llevándonos siempre a escenarios muy negativos. Ahora, esto no es un defecto de nosotros, porque uno no tiene voluntad sobre esto. Probablemente, y es lo que plantean algunos autores, esto es un defecto evolutivo, porque el cerebro, al ser un especialista en detectar amenazas, ¿bien? Bueno, probablemente nos ha permitido sobrevivir, porque hemos estado siempre atentos y anticipando amenazas nos podemos proteger, ¿no? Pero claro, pucha que ayuda poco para ser felices y tener vidas en bienestar. Así que tenemos que aprender a conocer a nuestro cerebro, conocer nuestra experiencia emocional, conocer nuestros pensamientos, sobre todo para poder cortar el racimo a tiempo y para poder interrumpir el tren antes de que se sumen más carros. ¿M? Parte de esto es lo que quiero compartir con usted respecto a qué puedo hacer con ellos, ¿sí? Ujú. Bueno, prestar atención a lo que pasa en mi mente e identificar estos pensamientos es una capacidad valiosísima. Y no es gratis, ¿ah? No todos la tenemos.
De hecho, estamos muchos día a día intentando identificar nuestros pensamientos y sobre todo, como llamamos, defusionarnos de ellos, ¿sí? No estar fusionados a nuestros pensamientos, porque es muy fácil caer en la idea de que lo que pensamos es la realidad, Exacto. Eso es lo que, sobre claro, todo o sea, respecto de lo que pensamos de nosotros mismos, que eso es una verdad, ¿no es cierto?, absoluta, y eso nos hace mucho daño, ¿sí? Ser capaz de identificar los pensamientos, de que yo tengo pensamientos, y que puedo identificar que algunos que me hacen bien y unos que me hacen mal, y por lo tanto poder aprender a afrontarlos de una manera más activa, darme cuenta cuando están ahí, ¿no? Es una habilidad fundamental, ¿sí? De hecho, cuando detecten o se observen a ustedes mismos, ¿sí?, conectando una sensación dolorosa con todo un tren o un racimo de pensamientos negativos y autocríticos, que lo único que están haciendo es amplificar el estrés, ¿no? Como un daño emocional, ¿no? Que multiplica el dolor, ¿bien? Puedes darte un mensaje bondadoso. El gran regulador de las emociones que todos experimentamos desde que nacemos es que haya alguien que pueda abrazarnos con aceptación, sin juicio, y que nos pueda querer en esos momentos difíciles. Bueno, cuando soy adulto y tomo conciencia, lo bueno es que puedo aprender a hacerlo conmigo mismo, ¿bien? Y eso es algo que desarrollamos aquellos que trabajamos en los modelos de compasión. Uno puede enviarse un mensaje bondadoso a sí mismo cuando se descubra teniendo estos pensamientos, algo así como, gracias por recordarme que me tengo que cuidar, pero no quiero agravar mi dolor e inseguridad en este momento. ¿Mm? tú estás hablando que, claro, el dolor te recuerda que tienes que cuidarte respecto a algo, pero hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás, y ahí viene la parte en que puedo reconfortarme, ¿no? Pero no dejarme ir, porque probablemente si estoy en el piloto automático, mi mente voy a tener que ir a rescatarla ahí cuando ya estoy, digamos, casi que agonizando, perdido, sin amistades, sin futuro y sin propósito. Y salir de ahí es mucho más difícil, ¿sí? Por eso que cuando tenemos esta comorbilidad tan difícil entre dolor crónico y depresión, ¿sí?, que es muy frecuente y recurrente, ayudar a los pacientes en su depresión es fundamental para que puedan también lidiar y aliviar su dolor. ¿Mm? Sí, bueno, el Eh, sueño también. Sueño, depresión, dolor, todas las cosas. Todas Podemos estas conversar, cosas, tenemos ¿no? tiempo, conversamos con el dolor, ya llevamos la mitad, increíble. Vamos a Se ha hablar un hecho poquito súper de eso. rápido esto. Sí, los tres pilares, ¿no?, que nos identifican a SEA2: Ujú. dolor, sueño y emociones, ¿no? Y es Exacto. fundamental. ¿Mm? Bueno, para el tren, corta el racimo, ¿sí? Es una buena forma de pensarlo, ¿no? Darnos cuenta que estamos en eso, sin duda, es un paso adelante. ¿Bien? Ujú. Y luego, cuando te des cuenta y cortes el tren del pensamiento catastrófico o detengas la creación de un racimo completo, ¿no?, de autocrítica o de catástrofe, bueno, redirige tu atención. ¿Dónde puedes redirigir tu atención? En aquellas cosas que te hacen bien. Un primer gesto interno es darnos cuenta que si somos capaces de tratarnos con bondad y con ternura en un momento difícil, ¿qué es lo que esperaríamos, por ejemplo, de una madre, de un padre cariñoso cuando somos niños y nos hemos dado un golpe, por ejemplo, ¿no? El solo hecho de que nos acaricien esta zona del cuerpo, que se nos diga una palabra cálida, que se nos preste atención en ese momento con aceptación, sin juicio, alivia nuestros dolores, ¿no? Bueno, podemos redirigir la atención a esos contenidos más bondadosos, O sea, ¿sí? uno mismo se puede hacer, Recordarnos, uno puede hacerse cariño, autocariño. efectivamente. Y si vamos a la teoría, ¿no?, y al modelo del limón, si yo me imagino un limón y mis glándulas salivales liberan saliva con un limón imaginario, te aseguro que un autoabrazo, un autonaná imaginario, también está estimulando todos aquellos sectores del cerebro, ¿no es cierto?, y el sistema completo en todo el cuerpo, que llamamos el sistema de calma y afiliación, o calma y conexión social, ¿no?, que tiene sus propios analgésicos, que tiene sus propias endorfinas, ¿no es cierto?, que está acompañado con la serotonina, con la oxitocina, que nos hace sentir conectados, en calma, seguros, contentos, en bienestar, ¿sí? Bueno, somos capaces de autoproducir y recrear esos estados mentales cuando aprendemos y repetimos esto, es como andar en bicicleta. ¿Mm? Qué bello. Encuentro muy lindo esto. Es bonito. Bueno, hablemos del corazón, pues, una bonita metáfora para hablar de las emociones, ¿no? ¿Cómo cuidar de mis emociones cuando siento dolor? Imagínense en tiempos de pandemia, que hemos estado todos en cuarentena, distanciándonos de los mayores, no pudiendo dar abrazos, besos, cosas que hacemos los latinos que nos gustan mucho, bien, para sentirnos queridos, acompañados, para demostrar cariño y aceptación hacia otro, nos hemos privado de una de las fuentes de regulación emocional más importantes que tiene el ser humano, ¿sí? El contacto social, ¿sí? Los apegos, ¿sí?, son la principal fuente de bienestar, ¿sí? Esto lo tienen demostrado los neurocientíficos
y en nuestra experiencia cotidiana, todas las relaciones reparadoras, que puede ser un buen amigo, una buena amiga, que puede ser una familiar cariñoso que nos ve con aceptación, que nos recuerda lo bueno que somos, las cosas que hacemos bien, etcétera, siempre nos va a reconfortar. Eso es parte fundamental. Entonces, cuando estamos en cuarentena, hemos estado más aislados, hemos visto menos rostros, hemos conversado menos, ¿sí? Y no hemos preparado el ambiente, ¿sí?, de nuestra cuarentena con pequeños estímulos sociales de calidez, de ternura, de contención, bueno, sin duda se pueden agravar nuestros síntomas. Nos quedamos sin una fuente de confortación emocional, ¿no?, que es altamente efectiva, ¿sí? Así que hablemos un poquito de cómo cuidamos nuestras emociones cuando sentimos dolor. ¿Cuáles son las Dame 30 emociones segundos. difíciles? ¿Mm? Dame 30 ¿Ok? segundos porque queremos agradecer a todos los que están conectados, Ah, qué porque bien. ya tenemos un chat súper activo, así que vamos a tener que dejarnos tiempo para responder porque estaremos contestando preguntas yo creo que en 15 minutos máximo, Qué esperemos bueno. avanzar y empezamos con las preguntas porque está muy activo el chat, así que vamos a aprovechar porque esa es la idea, conectar Bien, con la pues, gente y ver las preguntas, así que vamos adelante. me alegro mucho. Bueno, ¿cuáles son algunas de las emociones difíciles que siento cuando tengo dolor o estoy sintiendo un dolor? ¿Mm? Esto a propósito, ¿no es cierto?, de la literatura científica, pero por sobre todo de las personas que me ha tocado conocer, ¿no?, Ujú. al trabajar prestándole, ¿no es cierto?, acompañamiento a las personas que sufren dolores crónicos o persistentes. El miedo. El miedo es una de las emociones fundamentales del sistema de alarma, de protección frente al peligro, ¿bien? El miedo es una de las experiencias más tempranas que tenemos, ¿no? Tiene múltiples manifestaciones. El miedo es la emoción primaria que está detrás de la ansiedad. Hoy día escuchamos mucho el concepto de ansiedad, ¿no? Bueno, la ansiedad es siempre una preocupación en la mente, ¿sí?, Ujú. y un nerviosismo en el cuerpo, O sea, ¿no?, físicamente una se tiene inquietud, miedo. claro, ¿no? Bueno, la ansiedad y el dolor crónico persistente van de la mano. Sí, Bueno, siempre, quizá siempre, uno siempre. mismo, ¿no?, antes de empezar esta reunión, ya que es nuestra primera charla, ¿no es cierto?, abierta a la comunidad, Rodrigo, no en una sala de clase que siempre estamos más protegidos, ¿no es cierto? Exacto, Eh, vamos a decir más entera. Probablemente yo hoy día sentí mi guatita más apretada, me dolía un poquito la guatita antes de empezar, así que tuve que hacer unas respiraciones de calma, una práctica que vamos a hacer más adelante, para poder sentirme más seguro, ¿no es cierto?, y llenarme de esa confianza necesaria para poder entrar a este espacio, ¿sí? Bueno, porque las emociones se sienten en el cuerpo. ¿Sí? Probablemente tenía un poco de temor de cómo iba a ser la recepción, etcétera, ¿no? Cómo nos iba a resultar esto. Bueno, el miedo aterrador muchas veces nos paraliza, nos congela. Las personas que han tenido graves traumas en su vida tienen la experiencia de sentir cuerpos rígidos, encogidos, ¿no? Mm. Pero también el miedo puede sentirse de forma más sutil, como por ejemplo la ansiedad generalizada, ¿no?, donde somos personas que tendemos a estar preocupados en la mente, o sea, con muchos limones en la mente, diciendo a nuestro sistema nervioso autónomo, tenemos que estar atentos porque algo puede ir mal, ¿sí? Y en los estados, ¿no es cierto?, más difíciles, cuando nos sentimos amenazados o en peligro, el miedo nos puede llevar rápidamente a una activación propia, ¿no es cierto?, que nos lleva a las conductas de lucha o huida, tan primitivas, ¿no?, para poder enfrentar los peligros, ¿no?, del mundo. Otra característica de este cerebro que está hecho para sobrevivir, ¿no?, y no para ser felices. Eso es que nuestras amenazas han ido cambiando. Hoy día ya no nos produce miedo probablemente que nos coma un león fuera de casa, ¿no? Pero pucha que nos produce temor y preocupación el ser despedidos de un trabajo, por ejemplo, Eso ¿no? sí. Y estar anticipando eso, mordiendo ese limón día y noche, sin duda, aumenta los niveles de ansiedad, lo que podría, ¿no es cierto?, alimentar mi sistema de dolor en aquellas personas que somos vulnerables, ¿no?, al dolor persistente, Exacto. ¿sí? Otra forma de emocional tan difícil que tenemos que enfrentar cuando sentimos dolores es la rabia. Muchas Mm. veces nos toca recibir pacientes así, Rodrigo, ¿no es cierto?, que vienen cabreados de sentir dolor, Son ¿no?, y están hostiles. muy molestos, están Son hostiles. irritables, ¿no? A Sí. veces hostiles. Y a Sí. veces tienen dolor y están todo el día masticando este dolor y claro, a veces se descargan con el primero que pasa enfrente, ¿no? ¿Sí? Exacto. Bueno, a mí también me ha pasado, cuando he tenido dolores, obviamente uno está más irritable, ¿sí? Sí, yo creo que Bueno, sí. muchas veces la rabia, decimos los psicólogos, se experimenta frente a la frustración de necesidades, ya sea emocionales, o Mm. necesidades más fundamentales, o bien cuando nuestras expectativas respecto de algo, ¿sí?, se frustran. Mm. O sea, siempre en psicología hablamos de que la rabia surge de una frustración, Mm. ¿sí? Cuando queremos algo y no lo queremos. Casos, Cuando dolores, decimos, muchas ¿Mm? veces, claro, muchas veces tienen expectativas sobre el ego, tienen expectativas muchas veces del tratamiento, que a veces también las expectativas satisfechas tienen que ver con un tema de que tienen expectativas de que el tratamiento va a funcionar en una semana, estar sin dolor, y a veces son 2 o 3 meses, y ahí aparece la rabia. O sea, oye, ¿qué pasa?
no estoy mejorando y es como, a veces, Exactamente, sí. Sí. Bueno, y a veces como la ciencia está limitada, estamos siempre en continua formación y aprendizaje, ¿no es cierto? Nosotros podemos ofrecerle algunas cosas a los pacientes, pero también tenemos que acompañarlos en esa frustración, ¿no? Y exacto. bueno, lidiar con eso, y bueno, ahí quizás hay muchas tradiciones ya muy antiguas, de miles de años, que nos han ayudado, por ejemplo, en el budismo a distinguir dolor de sufrimiento, ¿no? Y a veces Ujú, uno puede sentir dolor, pero puede sentir dolor y no sufrir por eso. ¿Sí? Son ujú, distinciones que a veces nos benefician en los tratamientos. ¿Sí? ujú. Vamos a hablar un poquito de eso. Otra Dale. emoción recurrente, obviamente, es la tristeza. Mm, De tanto sentir dolor, la tristeza puede inundarnos. Y bueno, la tristeza duele. Probablemente muchos de nosotros hemos sentido gran opresión en el pecho, ¿no es cierto? Congoja en la garganta y que duele, ¿no? Bueno, la tristeza duele, pero no mata. Y eso es importante que lo recordemos, ¿sí? La ujú. mayoría de nosotros somos capaces, ¿no?, de lidiar con nuestras emociones difíciles porque estas, por su naturaleza, en el sistema nervioso, son muy intensas, pero así como salen y surgen con intensidad, también que con un criterio temporal, ¿no es cierto?, llegan a su pic y tienden a bajar y a disiparse, ¿sí? Eso es muy interesante y uno puede descansar en esa experiencia. Cuando tengo pena, quiero llorar, a veces lo mejor es permitir que esa pena aparezca y llorar con la tranquilidad de que este estado no se va a apoderar de mí, sino que como una ola viene, revienta, y confiar en la naturaleza de que eso va a disiparse y vamos a seguir navegando. ¿Mm? Eso es muy importante, también es una habilidad que podemos ir cultivando, de cómo poder, ¿no es cierto?, acoger y aceptar incluso aquello que no nos gusta de nuestra vida. Y ese mismo fenómeno genera un círculo virtuoso, ¿no?, que alivia, por ejemplo, el dolor, ¿sí?, la no resistencia, ¿no?, ¿Qué o podemos la hacerle? aceptación. ¿Mm? ¿Qué podemos hacer para mejorar estas emociones? Mira, ahí está la diapositiva. Qué Bueno, lindo. como siempre, prestarles atención. Si yo estoy divagando en pensamientos catastróficos, ¿no?, o una mentalidad autocrítica 24/7, probablemente prestarle atención a mis emociones se vuelva algo difícil. Probablemente prestarle atención a mis emociones cuando me han enseñado desde chico a que es feo o malo hablar de las cosas que me duelen, o cuando se me ha castigado por decir que algo no me gusta, por ejemplo, y he aprendido eso, ¿no?, y adquirí una cierta memoria, ¿no?, que ha quedado instalada en mí respecto de cómo expresar, identificar emociones. Bueno, a veces prestarle atención a los estados emocionales y escuchar lo que quieren decirnos es muy difícil para algunas personas, ¿sí? Por eso que evitarlas, negarlas o suprimirlas, solo las esconde y pierden su función. Y las emociones tienen funciones. Están ahí para ayudarnos a orientarnos en la vida y en lo que hacemos, ¿no? De esa perspectiva, expresar las emociones con asertividad es un gran logro para las personas que hemos sentido dolores persistentes o duraderos. ¿Mm? Expresar con asertividad, poder decir lo que me pasa, ¿no?, a otro, compartir esa experiencia, ¿bien?, con asertividad, con cuidado, de no dañar las relaciones, es una virtud. Y uno puede entrenarse siendo más asertivo. De hecho, una buena forma es aprender a crear espacios seguros de conversación, donde uno puede expresar lo que siente, ¿no es cierto?, y conectar la necesidad insatisfecha que está detrás de eso, ¿sí? Por ejemplo. Así que cada vez que tengan una emoción intensa, piensen, detrás de esta emoción, ¿hay una necesidad emocional o hay una expectativa emocional que está insatisfecha? Mm. ¿Con quién debería hablar esto? ¿Cuál es el mejor momento, un momento seguro en que pueda expresar esto de una forma propositiva para que el otro pueda acoger mi necesidad y no entrar en una escalada o en una discusión? ¿Sí? Mm. Bueno, encontrar el momento oportuno, uno con el momento oportuno y con una actitud bondadosa, sin duda puede hablar de las cosas más difíciles. ¿Ah? Sabemos mucho de eso en la psicoterapia, así que bienvenido también a aquellos pacientes que han confiado en la virtud de la psicoterapia. ¿Mm? Tomar perspectiva con los pensamientos, con las emociones difíciles. ¿Sí? Hay una metáfora hermosa de la práctica de meditación que describe a la mente como un cielo. Y no todos los días amanece igual, a veces tenemos días preciosos, despejados, con un sol radiante, que nos llena de optimismo, pero a veces también nos levantamos y el día está difícil, el día está lleno de nubarrones, ¿no es cierto?, que pasan, eh, hay tormenta, a veces hay grandes lluvias, ¿no?, que nos caen encima. La tormenta pasará, pero cuando estamos frente a la tormenta, pucha que cuesta experimentar perspectiva, entender de que esto como vino se va a ir,
y esa misma esperanza nos ayuda a reconstruir la experiencia difícil, ¿sí? Y por supuesto, tratarnos con compasión y con cuidado puede ser una herramienta. Así que hemos hablado mucho de prestar atención, hemos hablado mucho de amabilidad y aceptación. Vamos a combinar esto en una práctica que se llama respiración de calma y vamos a integrar algunas herramientas de teoría polivagal, que es lo que pretende hacer es estimular el nervio vago, que está conectado por todo el cuerpo, recorriéndolo, ¿no? Y que es muy sensible a la conexión social y que evolucionó para eso, para poder tener voz cálida, para poder ser empáticos, para poder ser compasivos incluso, para aprender a relacionarnos sin tener que caer en gestos impulsivos o agresivos. Todo eso está arraigado en el nervio vago, en todo nuestro cuerpo, ¿sí? Así que vamos a ocupar esas bondades y a ver si nos resulta. Una práctica de 10 minutos, yo voy a controlar el tiempo y quien ¿Ya? quiera participar lo invito, ¿sí? Y después de eso hacemos las preguntas. ¿Movemos las preguntas? Exactamente. Dale, Bien, dale, después de empecemos eso con las nos vamos a preguntas. las preguntas. Yo me voy La idea es que puedan a hacer buscar, preguntas y voy a estar claro, así, voy a estar conectando. bien, la idea es que puedan estar sentados, ¿sí? En una silla, puede ser, o en el suelo, ¿sí? La idea es que encuentren una posición cómoda, ¿bien? Eso es bien importante, una posición cómoda pero atenta, ¿sí? Vamos a hacer una campana al inicio y una campana al final para la salida del ejercicio, ¿sí? Y espero que sea una experiencia para todos, ¿bien? Sabemos las virtudes de poder entrenar la capacidad de volver a la respiración, observarla con profundidad. Tenemos mucha evidencia de cómo una respiración pausada, profunda, rítmica, ¿sí? Nos beneficia en múltiples sentidos, disminuyendo la inflamación corporal, bajando la reactividad asociada a nuestra ansiedad, a nuestros momentos difíciles emocionales, ¿sí? Así que vamos a ir a mirar la respiración en esta práctica, ¿bien? Y espero que si les beneficia, bueno, puedan hacerla de uso frecuente, porque la práctica, así como andar en bicicleta, nos hace más especialistas, ¿no? Y podemos volver a este fenómeno, recreando esta experiencia cada vez que lo necesitemos. ¿Mm? Cerramos los ojos, entonces, nos ponemos sentados en la silla. Verifica que tu espalda esté suficientemente recta pero cómoda. Puedes inclinar tu rostro hacia adelante o hacia atrás hasta encontrar un punto de equilibrio. Bajar los hombros. Notar cómo cuando bajo los hombros se distiende el vientre. Vamos a proyectar la pancita hacia adelante para que nuestra respiración se aloje y encuentre espacio para desarrollarse libremente. Respiración de calma. Te invito a llevar tu atención a la respiración. Toma conciencia de tu cuerpo respirando, llenándose de aire, expandiéndose con la inhalación, contrayéndose, liberándose de aire con la exhalación. Vamos a hacer un par de respiraciones profundas, inhalando por la nariz y botando por la boca, para renovar el aire, para centrarnos. Inhalo por la nariz y boto por la boca. Una vez más. Te invito a volver a tu respiración libre y fluida. Lo importante de este ejercicio es darnos cuenta que la respiración está ahí, presente con nosotros, como un péndulo, yendo y viniendo. Imagínate que tu atención es como una linterna que ilumina, en este caso, tu respiración. Algunas personas sienten más viva su respiración en la punta de la nariz, en las fosas nasales, en la boca, la garganta, el pecho o el vientre.
Donde sientas más viva tu respiración, quédate ahí. E intenta hacer tu respiración lo más rítmica que puedas, siguiendo un ritmo. Si notas que tu mente se distrae en algún movimiento, sonido del exterior, o bien internamente con alguna preocupación, alguna tarea pendiente, quizá algún recuerdo del pasado, o bien te sorprendes teniendo diálogos internos. Date cuenta de estas distracciones y con mucha amabilidad vuelve a traer tu atención a la respiración, libre y fluida. Profundiza en la observación de la exhalación cuando botas el aire. Y nota cómo cada exhalación es una oportunidad para soltar el cuerpo. Visita tus pies y nota el contacto de estos con el suelo. Nota el contacto de tu cuerpo sobre las superficies de la silla, del respaldo, tus manos sobre el regazo, sobre las piernas. Esta es tu respiración presente, aquí y ahora. El objetivo es intentar volver cada vez más profunda tu respiración. Quizás sutilmente más lento el ritmo de cómo empezaste. Conecta con tu cuerpo y con las sensaciones de este. Visita los músculos de la cara, del ceño y suelta el ceño con cada exhalación. Suelta el entrecejo, puedes entreabrir sutilmente la mandíbula para relajar esta zona del cuerpo. Bajas tus hombros, libera el vientre. Estás estimulando el sistema de calma, enviándole un mensaje seguro a tu cuerpo. Aquí y ahora estamos a salvo. Podemos respirar tranquilos. Quizás sea bueno ayudar a esta observación amable y aceptadora de lo que pasa en nuestro cuerpo aquí y ahora. Acompañar con una sonrisa suave y sutil en el rostro, para encarnar una sonrisa interior que observa con amabilidad, con aceptación, su respiración libre y fluida. Te invito a acompañar esta respiración de calma y profunda con una de tus manos sobre el pecho, sobre el corazón. Siente el contacto de tu mano en el pecho y acompaña esta sonrisa interior con el gesto amable, tierno y aceptador de esta mano que acaricia, que contiene.
Toma conciencia de lo que ocurre en tu mente, en tu cuerpo y en tu corazón cuando lo tocas con calma, con ternura, con aceptación. Si en este momento tienes alguna sensación difícil, quizá algún dolor en alguna zona del cuerpo, intenta no resistirte a él ni luchar contra ese dolor, porque es parte de tu momento presente. Intenta llevar esta actitud amable y aceptadora a esa sensación. Intenta abrazar y sonreírle a esta sensación difícil. Recuerda que puedes observarla como si fuera una de las tantas nubes que acompañan tu cielo el día de hoy. Intenta llevar esta caricia, esta mirada dulce, no para eliminar esta sensación, sino solo para acompañarla. Recuerda que el objetivo de este ejercicio es llevar un ritmo de respiración suave, rítmico, que acompañe esta práctica con una actitud amable, que es capaz de acoger y aceptar, con una mano en el corazón que nos recuerda que podemos cultivar una amabilidad con nosotros mismos, incluso con aquello que nos es difícil. Cuando te sientas preparada, preparado, puedes retirar tu mano del pecho, llevarla al regazo. Poco a poco mover los dedos de los pies, de las manos. Y tomar conciencia de aquello que haya ocurrido durante este ejercicio. Muchas gracias por haber compartido este espacio. Con Rod ya nos hemos encontrado en estos caminos de acompañarnos, ¿no? Mientras hacemos respiraciones de calma. Nos ayuda, ¿no? El proceso entonces, intenta tomar una pausa varias veces al día, cada vez que te encuentres en una situación difícil. En esta pausa, lleva tu atención a la respiración. Intenta respirar rítmicamente, más profundamente desde el diafragma o el vientre, siempre por la nariz. Inhalar.
Y si puedes, acoger. Ponte la mano en el corazón, date un mensaje bondadoso, o bien esboza una sutil sonrisa mientras acoges tu respiración. Esto va a estar estimulando tu sistema de calma y conexión social, proveyéndote de lo necesario para poder lidiar con los desafíos de la vida, con las dificultades. Cultivar este estado de calma y de conexión emocional es un espacio interior que podemos visitar cada vez que lo necesitemos. Mientras más estoy ahí, más fácil es volver a este que es nuestro hogar, nuestro cuerpo. ¿Mm? Así Bien, que Leo. lo dejamos Oye, como una experiencia. bien, estamos terminando ya, para hacer las 8. Queda más el cerebro. Ya, bien. No, por favor, vamos a colocar estos ¿Te últimos preguntas? tips. ¿Se responde con esto, Leo? Exactamente, Veamos por si tiene otra favor. pregunta. Dice, bueno, te manda saludos Guido Martino Cordero. Dice, hola Leo. Ricardo Raviola, hola. Odonto Rescate dice, buenas tardes. Emilio Morales, hola. Milcet Neira dice, se escucha bien. Grande Leo, te dicen. Se escucha perfecto. Tenemos alguna, dice, yo estoy aislada, pero esperando el resultado del COVID. Mira, una niña. Me duele el Mira, pecho y la cabeza. A lo que conversábamos, el tema de la expectativa, el miedo, en fin, mira todo lo que puede generar la expectativa de tener una mala noticia, ¿cierto? sí, sí, sí. Dice, se agradece el aporte, Rodrigo Aravena. Después tenemos Ricardo Raviola, dice Leonardo Seco. Benjamín Puente, hola, dice, a todos. Dice Carmen Suárez, dice, desde que yo estoy en cuarentena me duele mucho la cabeza todo el día. Me duele, dice, me suele doler, pero esto ya es excesivo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ahí están un poco las cosas que va a decir ahora. Eh, dice, pum, pum, pum. Dice, aquí presento pensamiento catastrófico y autocrítica. Me siento muy identificada con lo que dice Leo. Dice Jacqueline Zapata. Mar del Sur, absolutamente no te hace permiso de sentir dolor. Mira, fíjate, lo coloco. Francisca Zavala, a mí me pasa eso también. Dice, en mi casa ya han tenido el virus imaginario como 3 veces, lo que conversábamos. Ese fue Odonto Rescate. Jimena Fuentes, qué interesante y oportuna esta charla, gracias. Odonto Rescate dice, pensé que era la única que pensaba así. No, somos muchos los que tenemos pensamiento catastrófico y que tenemos miedo. Cada vez que me dura algo, yo pienso que tengo un cáncer al tiro. Así, mi mente viaja muy rápido. Dice, el darse cuenta es clave, dice Mar del Sur. Dice, el problema es que está muy escondido en el subconsciente hasta que decimos prestar atención a lo que estamos sintiendo, lo que estamos sintiendo. Dice, hago ejercicio de respiración a diario y son lo mejor, dice Odonto Rescate. Solange Beltrán dice, hola, saludos a todos. Hoy en día me dio miedo salir a trabajar. Mira, volver a trabajar también puede generar miedo. Obviamente, estar en la calle, Por no sabes si, dónde supuesto. va a pisar, dónde va a tomar. eh, Sobre todo el área de salud, dice. Dice, excelente, dice Pablo Tapia, dice, qué buena esta relajación. Le gustó mucho la relajación a la gente. Mar del Sur dice, maravilloso, gracias. María Paz dice, La Fuente dice, muy bonita la charla. Dice, una paciente dice, lloré a la mitad de la relajación cuando tenía la mano en el corazón, mira lo que profundo que fue eso. Dice, muchas gracias, es parte del proceso, dice, gracias, gracias a mí, me dio muy buena charla, gracias por ayudarnos a entender, etcétera, etcétera. Cerremos entonces con Benjamín Santo, Carolina, Yala Tatita, no, Yalitata. Yalitata, muy buena la charla, muchas gracias Leonardo, se pasó Leonardo, bueno el diálogo con el doctor Casasú, excelente. Leo, cerremos con esta diapositiva que son, ¿cuáles son, cómo cuidar esta dimensión? Entonces, el cerebro, Son la mente 3 y el tips, corazón. claro. Mira, si tú, a propósito de lo que hablamos, de que a veces nuestro dolor se ha cronificado, ¿no es cierto? Se mueve por distintas zonas del cuerpo, estoy experimentando a veces, o es muy notable para mí cómo cuando cambian mis estados emocionales, rápidamente aparece alguna sensación dolorosa, es probable que haya tenido una sensibilización de mi sistema de dolor en el cerebro. Entonces, para lo mejor que han descubierto hasta ahora los científicos que trabajan en el sistema de dolor cerebral, ¿sí? Es que la mejor forma de volver menos protector a tu cerebro y que produzca menos dolor es con la actividad física. ¿Sí? Con eso logramos como destrabar, ¿no es cierto? Volver a conectar a esto que se ha encapsulado, que se ha vuelto un círculo vicioso en el cerebro. Así que combinar actividad física con actividades de relajación, ¿sí? En una rutina, ¿vale? Es lo que ha demostrado mayor efectividad cuando se trata de acompañarnos a aquellas personas que sentimos dolor crónico. En general, moverse es seguro, pero es uno, a propósito de sentir dolor, que se inhibe. Entonces, hablen con sus especialistas en dolor,
y pregunte, mire, me duele mucho, y hemos hablado muchas veces que no tengo ninguna herida o lesión, ¿sí? ¿Es seguro moverme? ¿Pese a sentir dolor? Si le dan el visto bueno, por favor, muévase. A medida que usted más se mueva, ¿sí? Va a ir generando un círculo vicioso que va a ir desactivando la reacción de alarma que está asociado al sistema neuronal en el cerebro, ¿sí? Para que tu cerebro sea menos protector, ¿no? Las paradojas de la Exacto, vida. La exacto. mente. Cuando tu mente esté descarriada, ¿no es cierto?, en pensamientos catastróficos que no te están ayudando, ¿no es cierto?, en autocríticas que lo único que hacen es luego autoconvencerte de lo malo que eres, ¿no?, cuando en realidad muchos de nosotros somos muy bondadosos, tenemos intenciones positivas y qué es lo que nos define, ¿sí? Tómate una pausa y mira atentamente el cielo de tu mente, ¿no? Toma perspectiva y aprenda a mirar tus pensamientos y emociones sin juicios apresurados ni reacciones automáticas. No dejes que los pensamientos catastróficos y autocríticos tomen el control de tu mente. Y por Es último, respecto difícil, del corazón, muy difícil. difícil. ¿Cómo cultivar, ¿no?, un corazón abierto, amable, ¿no? Que es esto que si hemos tenido la suerte de tener una relación bonita con alguien que nos haya cuidado, quizá con algún familiar, quizá alguna experiencia cuando éramos niños, de alguien que, un adulto que fue cálido con nosotros, que nos aceptó, que nos trató con ternura, bueno, sabemos entonces lo que es ser tocado, ¿sí? Por una relación amable, ¿no es cierto?, y cálida. Podemos recrearla. Así que cultiva la autocompasión y la amabilidad con lo difícil, que cuesta, pero cuando uno aprende a cambiar ese foco, los fenómenos cambian y tiende a Hacerse ceder, autocariño. exactamente, Sí. tiende a ceder y aliviarse el dolor. Contigo mismo primero, contigo misma primero, ya que nadie aprende a ser bueno de un maestro duro y castigador. Los maestros castigadores y duros, sí, uno aprende muchas cosas, pero no aprende a ser buenos con ellos. ¿M? Así que fíjate en esos maestros que han sido cálidos, aceptadores, positivos contigo. Usa tus experiencias previas de cuidado y recréalas cada vez que lo necesites. Recuerda que así como tu cerebro no sabe distinguir entre una amenaza real e imaginaria, tampoco sabe distinguir muy bien entre un cariño real y un cariño imaginario, autoinducido. Bien, así que recrea las experiencias de cuidado, úsalas cada vez que lo necesitas. Si practicas la respiración de calma, probablemente volver a ese estado en momentos difíciles se vuelva cada vez más fácil y habitual, ¿sí? Así Muy que, bien. como Tengo un par de toda preguntas, habilidad, Leo. hay que Esto es un practicar, buen practicar resumen y de las practicar. actividades. Sí, adelante. Un muy buen Bien, resumen de qué las bueno. actividades. Déjame ver un par de preguntas que antes que termine, dice, para no quedar para que podamos conversar con toda la gente. Dice Milicet Neire, dice, muchas gracias por la charla y ejercicio. Mar del Sur dice, por favor, comenta acerca de la relación entre ansiedad y el sistema inmunológico. Qué buen temazo, es un buen tema ese. Temazo, Eh, sí. es un temazo. Si quieres lo digo yo o lo dices tú, pero que es un buen tema. Rodrigo, por Pretende, favor. no, está probado que en general cuando uno habla de estresores, que puede ser como esta amenaza, hay amenazas que son como agudas, que en el fondo es como esta actividad que uno se pone, la lengua se me seca, o sea, la boca se me seca, etc. Uno se pone un poco medio ansioso, que uno quiere que salga bien, quiere que la gente aproveche la actividad. Pero cuando muchas veces los estresores se hacen crónicos, es decir, aparecen estresores que pueden ser a distancia o crónicos, todos los días vivir algo, muchas veces lo que se sabe es que al principio se potencia el sistema inmunológico y después poco a poco el sistema inmunológico va disminuyendo su capacidad de reacción. Eh, entonces al principio parece esta cosa como de poder hacer frente a las dificultades inmunológicamente y después el sistema inmunológico va disminuyendo. Entonces, en general, cuando la ansiedad, por eso es que no es bueno cultivar pensamientos y esos pensamientos llevarlos al extremo de que avancen, como tú decías, sin tren, sin ningún freno, porque esa experiencia va llevando, se va cronificando ese pensamiento, el miedo, y eso puede llevar fácilmente a que uno se enferme. Muy sabido, la gente mientras más feliz, mientras más tranquila, se enferma menos. Conozco un par de autores por ahí que hablan de eso. Onto Sí. Rescate, muy buena la charla, de verdad. Muchas veces es bueno saber que no soy la única que siente así. Matías Mancilla, gracias, perfecta primera charla, saludos de la Araucanía. Jimena Fuente dice, buen ejercicio, Leo, como herramienta para estos tiempos de crisis y ansiedad permanente, en que está difícil acceder a otras formas de encontrar la calma. Dice Carmen Suárez, dice, hacen atención online. Y Pablo Tapia dice, ¿alguien tiene alguna red social de Leo? Parece que tu presentación termina con una red social, ¿cierto? Con LinkedIn. Sí, Leo, vamos a ¿tiene algo que comentar colocar. respecto de... Lector, ¿tiene algo que comentar respecto del tema que era acerca un poco del tema de ansiedad inmunológico, que está requete ultra probado, que una persona con ansiedad crónica y con depresión crónica está mucho más expuesto a enfermarse? El sistema inmunológico puede reaccionar muy, muy mal.
Así que no sé si tenés algún comentario, Leo, estamos cerrando ya. Bien. Dale, Estamos ¿quieres hacer algún cerrando. comentario? Si quedan más Sí, preguntas, por favor, escríbanme a mi correo exacto. personal. También si alguien quiere referencias bibliográficas de lo que hemos hablado, ¿no es cierto? Ir a los textos, a los papers que hemos citado en este, también nos A la puede gente conectar. ñoña. Si alguien quiere, a la gente ñoña, si alguien quiere recursos, ¿no? De internet, por ejemplo, donde hayan prácticas de respiración de calma, de meditación, de mindfulness, prácticas de compasión, también existen muchos autores muy prestigiosos, instructores de meditación, que tienen este material disponible en internet. Yo le puedo dar algunos recursos gratuitos que están disponibles en la red y Que que son de soliciten bastante calidad. también, lo que pueden hacer también es que ahí mismo del chat pueden colocar yo necesito tal cosa y nosotros vamos revisando después el chat con tiempo. Mañana vamos revisando el chat y vamos, por tanto, correr su correo electrónico, le pueden mandar alguna información, alguna info que necesiten. Tenemos Exactamente, hay muchas cosas hay mucha información para la gente ñoña, para la gente nerd, que le interesa también leer, profundizar estos conceptos, porque de esto hay mucho. Hemos tratado de hacer una actividad aterrizando un poco conceptos que son bastante novedosos, que pueden ser muy profundos, muy neurológicos, muchas vías, muchas cosas, pero que finalmente el sentido que tiene es conectar esto con la experiencia humana, finalmente. exactamente. Finalmente, los que estamos en esto, en las ciencias, ya sea ciencias sociales, ciencias médicas, ontológicas, etcétera, estamos acá para aliviar el sufrimiento humano y para hacer de nuestras vidas en mayor bienestar, más placenteras, ¿no es cierto? Y sobre todo más positivas. La vida es con dolor, ¿sí? Aprendamos a acoger el dolor. Estamos muy acostumbrados en Occidente a no querer nada, no difícil. Hemos creado muchas resistencias al dolor, nos duele un poquito algo, nos tomamos al tiro una aspirina, ¿no? Y esto ha generado una mayor vulnerabilidad también, ¿sí? Así que aprender a relacionarnos con el dolor de una forma más sabia, sin duda es algo que inspira a muchos de nosotros y que por supuesto queremos colaborar desde nuestras disciplinas. ¿Mm? Así que muy disponible también a los comentarios, agradecerle a todos, a mí también me hace bien practicar, compartir esto y la mano en el corazón, ¿no? Que representa esta forma cuidadosa de querernos, de acompañarnos sobre todo en estos momentos difíciles. A las personas, por favor, no se aíslen, busquen contacto a través de los medios online que hoy día tenemos, la tecnología está al servicio del ser humano, así que conecten, llamen a sus papás por videollamada, llamen a sus seres queridos, a ese amigo que no veo hace tiempo, escuchar la voz de otras personas, mirarnos las caras, es algo que nos da el principal recurso de regulación emocional, que es la conexión, ¿sí? La conexión emocional. Así que practíquela con usted mismo y también cultívela con los demás. ¿Mm? Eso Muy sería bien. entonces, pues Rodrigo. Oye, te agradecemos, Leo, a nombre de toda la gente que nos estuvo viendo. Es un temazo, claramente en una hora se me hizo muy corto. Yo pensé que iba a ser más corto, pero obviamente nos gusta conversar también nosotros, así que podemos, Somos buenos podemos, conversadores, podemos, tendemos estar a hasta mañana alargarnos. conversando. Pero agradecerte, Leo, y también agradecer a la gente. Este es un es un temazo esto. Esto cosa como para hacer un cierre de cómo los pensamientos catastróficos, esta cosa que los pensamientos, ese tren de pensamientos de los miedos que tenemos, cómo influencian y cómo hacen que nuestro cerebro sea mucho más vulnerable a perder el control también respecto de lo que uno mismo piensa y también de lo que uno experimenta respecto al dolor. Esto es algo que queríamos partir con esta conversación con Leo porque finalmente el desafío emocional de estar en una cuarentena, de estar en esta situación, es algo que ha hecho, y eso lo ve con mis pacientes, por WhatsApp, por nuestro canal TLC Off, hemos visto cómo la gente está pasándolo mal. Y tu mensaje me encanta, Leo, esto de conectar, o sea, finalmente este también es un llamado para conectarse con uno mismo, ¿cierto? O sea, la palabra Totalmente. conectar, no solamente conectar con otros, sino conectar con uno mismo y también que la conexión se haga de calidad, que uno cuando conecte con algo sea desde mirarse hacia adentro, desde decir, ¿en qué estoy? ¿Cuál es el sentido que tienen las cosas también? Darle una vuelta a este asunto del sentido, porque uy, también hemos parado mucho de trabajar, obligadamente, obviamente, y también es un momento para poder mirarse adentro y decir cuál es el sentido que tiene lo que estoy haciendo, me gusta lo que estoy trabajando, hay posibilidades de cambiar, esto de estar en la casa también nos ha provocado esto de querer estar más en la casa a veces, oh, qué lata, voy a tener que volver a trabajar y cómo lo hago, los miedos, todas estas cosas son mucho y las herramientas que nos entregaste hoy día son herramientas fundamentales, así que te agradezco, Leo, y agradezco mucho a la gente. Sí. Fuimos Quiero dar un último mensaje. Rod, las crisis son una oportunidad si uno está siempre en el piloto automático, en el día a día, cuesta parar, tomar perspectiva, poner las cosas en orden, reorganizar las prioridades personales. Y esto ha sido una oportunidad para todos, para es definir una qué es lo oportunidad. importante, ¿no? Para volver a lo más simple y esencial, que son las relaciones humanas, que son las relaciones con la naturaleza,
con la ecología, que debe estar siempre primero en la lista, ¿no? Porque es Exacto. el escenario donde se despliega la vida humana y la vida de todos los seres, y también no olvidar que los seres humanos somos fundamentalmente resilientes y que hemos transitado momentos muy duros en la historia de la humanidad y siempre salimos adelante, ¿no? Con el No vamos corazón a por salir de esta, no delante, vamos a salir con de la esta. mente clara, y vamos a salir de esto, nos vamos a Vamos a salir reinventar, fortalecidos. ¿sí? Así que la resiliencia es un gran mensaje, por favor, que nos quede, ¿sí? Y por favor, pidamos ayuda cuando sintamos que las cosas se vuelven difíciles. ¿M? Pedir Así que ayuda también. estamos disponibles para eso, ¿sí? Es muy importante. Muy bien, muchas Ya gracias pues, a todos. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Este video supuestamente va a estar disponible aparentemente en el canal Software, queda grabado ahí, pues si alguien quiere revisar un poco la práctica, si alguien quiere practicar de nuevo, va a estar eso. todo ahí. Pedimos disculpas por las fallas técnicas al principio, bueno, es un canal artesanal, no sé. Así que le mandamos un gran abrazo a todos, cuídense, a conectarse. Que estén muy bien. Abrazo, chao.